Bienvenidos a mi canal Name Lawson. Hoy voy a hablar sobre el libro de Thomas Pynchon, Contraluz. Permitidme que os lea este extracto. Se prolongó durante un mes. Aquellos que lo tomaron por una señal cósmica se encogían bajo el cielo cada anochecer, imaginándose catástrofes cada vez más disparatadas. Otros, para los que el naranja no parecía un tono propiamente apocalíptico, se sentaban al aire libre y en bancos públicos leían tranquilamente y se acostumbraban a la curiosa palidez. A medida que pasaban las noches y no ocurría nada y el fenómeno se iba desvaneciendo lentamente, la noche recuperó los violetas oscuros de siempre, y la mayoría tuvo dificultades para recordar la previa euforia del corazón, la sensación de apertura y posibilidad, y volvió otra vez a buscar únicamente el orgasmo, la alucinación, el estupor, el sueño, para que los ayudaran a pasar la noche y prepararse contra el día. Contra el día es precisamente Against the Day, es el título original de este libro. Y dejadme que tome prestada este extracto que describe los colores de la noche veneciana durante un mes de forma continuada y tal vez como consecuencia de otro acontecimiento extraordinario que ocurrió a miles de kilómetros de distancia a principios del siglo XX, en 1908, que se conoce como el misterio de Tunguska y que es de difícil explicación, no solo con los conocimientos científicos de principios del siglo XX, sino también en los actuales, para usarlo como metáfora para describiros lo que me ha causado la lectura de este libro. Su lectura es algo que se sale de lo corriente, como pone aquí, euforia del corazón, sensación de apertura y posibilidad. Pero al acabar la lectura de este libro, la noche recupera los violetas oscuros de siempre y esa necesidad de plenitud, la lectura, la tendré que volver a buscar entre los libros de siempre para que me ayuden a pasar la noche y prepararme contra el día. Si queréis leer a Thomas Pynchon, yo diría que lo primero es que tengáis a mano un móvil con acceso a internet o bien leerlo en una buena biblioteca. La literatura de Pynchon es literatura de matemáticas, física, química, historia, geografía, política, religión, mitología, música. Seguro que me dejo muchas cosas. Y a pesar de esa erudición, es crítica precisamente con el ser humano y su supuesto conocimiento ridículo de las cosas, con su codicia, con su afán de poder, su afán de control. Tal vez por ello los personajes anarquistas de los libros de Pynchon no son locos que se dedican a poner bombas, sino más bien son los Quijotes de las causas perdidas. De hecho, hay algunos ensayos que de alguna manera buscan una analogía entre este libro y el Quijote de Cervantes. Bueno, cada uno sabrá. Y de hecho no es baladí que el personaje de, a ver si conocéis este cómic, esta novela gráfica del famoso Alan Moore, el personaje principal, si os fijáis aquí, está leyendo V de Thomas Pynchon. V de Thomas Pynchon es el primer libro de... Es este de aquí, es el primer libro de Pynchon, ¿no? Y entonces, si mirad lo que pone aquí precisamente al respecto de todo esto que os digo, Pynchon dice lo siguiente. Dice, esto es una conversación entre unos supuestos protagonistas del libro que con unas tendencias más bien anarquistas. Dice, bien, dijo Yasmín, ¿por qué no dejarles tener su guerra? ¿Por qué iba a preocuparse cualquier anarquista que se precie por ninguno de esos gobiernos con su caldo mezquino e incestuoso de reyes y césares? Por nuestro propio interés, dijo Ratti, los anarquistas serían los grandes perdedores, ¿no? Las corporaciones industriales, los ejércitos, las armadas, los gobiernos, todos se mantendrían como siempre y serían todavía más poderosos. Aquí dice, los gobiernos centrales nunca estuvieron pensados para la paz. Su estructura es la de un Estado mayor, la misma que la de un ejército. La idea nacional se basa en la guerra, una guerra general europea, en la que cada trabajador en huelga se convierte en un traidor, se ondean banderas amenazadas, se iría el miedo y la profanación de los suelos sagrados de las patrias, será el pretexto ideal para borrar el anarquismo del mapa político. La idea nacional renacería. Uno se estremece ante las formas pestilentes que surgirían después desde la ciénaga de una Europa en ruinas. Es decir,
Si el anarquismo tuvo su vigencia en el siglo XIX, según los personajes, o bueno, que habla Pynchon, una guerra mundial como la que ocurrió en la Primera Guerra Mundial lo que haría es acabar con estas ideas de anarquismo, y la gente, curiosamente, se sentiría más afín a sentimientos patrióticos, que curiosamente las guerras mundiales nacen o se ocurren a partir de la nación, del concepto de Estado, ¿no? De patria. Entonces, bueno, quizás si lo que os decía antes, si hay un hilo conductor entre las novelas que he leído de Pynchon, sería que hay una clase poderosa que nos intenta controlar sin que seamos conscientes de su grado de alcance. Y hay una serie de personajes dentro de los libros de Pynchon que van en contra de esta élite que nos controla, ¿no? Otra de las cosas que me gustan de los personajes de los libros de Pynchon es que los animales son sabios, saben de hecho más que nosotros. Me encanta el personaje de Pugnas, el perro que forma parte de la tripulación del Inconvenience, que lee todo lo que cae en sus patas. Es un perro hablador, sabio, como el perro el perro sabio del libro de Mason y Dixon. Y de hecho aquí hay un fragmento que el perro lee libros, todo lo que, como decimos, lee todos los libros, pero dice que le gustan más bien historias perrunas, no la historia de los humanos, porque los humanos hacen personajes demasiado exagerados y de alguna manera Pynchon se está riendo de sí mismo. Es decir, un perro que es sabio, que lo pone como prototipo de sabiduría, no le gustan novelas como puede ser esta, ¿no? Entonces, también una cosa que os quería comentar es que yo creo que la lectura de Pynchon cambia radicalmente, en mi caso, si tengo curiosidad por aprender cosas nuevas. Y aquí quiero hacer un inciso. No aprender como se hace mucho hoy en día, que es en el cual una persona supuestamente erudita te explica cómo son las cosas, porque Pynchon no te enseña, simplemente te muestra los velos, y eso creo que va en coherencia con lo que hablaba antes de una élite dominante. Es decir, si existiera una élite dominante, necesitaría de personas que no cuestionaran las cosas. Si nosotros aprendemos a base de memorizar o repetir lo que dicen los que saben van cambiando con las épocas. Para mi abuela, los que sabían eran los curas. Para mi padre son los científicos. Otra precisión. No se trata de cuestionar si lo que dicen esta gente, los curas, los científicos o los supuestos conocedores de las cosas, es verdad o mentira, sino simplemente cuestionar por la simple curiosidad de saber de cuál es la base de esas afirmaciones que se dan como ciertas. Y eso, si os fijáis, no suele estar muy bien visto, incluso por la propia sociedad. Un ejemplo o un maestro para intentar plasmar todo esto que os intento comentar, y quizás me estoy liando, es el verdadero maestro para mí es Kafka, ¿no? Igual intentaré hacer una reseña de sus dos magníficos libros en próximos vídeos. Repito, Pynchon te muestra los velos, pero tendremos que ser nosotros los que tendremos que desvelar si queremos saber la verdad, lo que hay detrás. En este libro habla de infinidad de cosas, de la Z de Riemann. Dio la casualidad que me había leído este libro de Marcus du Sautoy, un matemático que se titula La música de los números primos, que habla mucho de la época de Göttingen, que sale muchísimo, que está muy presente en este libro, y habla de la famosa función Z de Riemann, ¿no? El espacio Z, ¿no? Es lo que llaman el mapa del tesoro de los números primos que descubrió Riemann. Las cruces indican las posiciones de los puntos que se encuentran al nivel del mar en el espacio Z. De hecho, la importancia que tendría descubrir uno de los fundamentos matemáticos o de los grandes problemas matemáticos que se puso como reto para este siglo XX, que todavía no está descubierto, la función Z de Riemann. De hecho, claro, saber cómo funciona, saber el por qué,
sería un cambio brutal hoy en día, sobre todo por la importancia que tienen los números primos en todo lo que es a la hora de hacer transacciones con tarjetas de crédito y todo eso, ¿no? Entonces, lo que ya no solo es la Z de Riemann, también habla, por ejemplo, de que hay un extracto, dice, quien controle el interior de Asia, el corazón de Asia, controlará el mundo. Yo también me había leído un libro también maravilloso de historia que se titula El corazón del mundo, y que enfoca toda la historia no como la conocemos o como me la enseñaron a mí desde el punto de vista de Occidente, sino como lo toman como centro, toma como centro lo que es la Asia Central, ¿no? Que es donde el origen de la mayoría de las religiones vigentes hoy en día y todo esto, pues ocurren aquí. Con lo cual, pues como os digo, Pynchon va dejando estos velos que si tienes curiosidad en profundizar en ellos es una pasada. Entonces, si no tiro de esta curiosidad, es decir, si no hay esta curiosidad, la lectura de Pynchon yo creo que se vuelve críptica, y con lo cual si se vuelve críptica se vuelve aburrida, pesada, irritante. La anécdota es que yo cuando empecé a leer este libro de Pynchon hace mucho tiempo, tenía ganas de leer otros libros y lo leía con prisa y no me paraba a decir, oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto de dónde viene? ¿No? Y entonces lo tuve que dejar para empezarlo de nuevo hace poco sin tener estas prisas, ¿no? Pero bueno, también Pynchon es literatura y hay gente que disfruta con su estilo de escritura. Si bien es cierto es que sus libros no tienen una trama lineal, no esperéis el típico desarrollo y desenlace final, porque los libros de Pynchon son libros caóticos, como la naturaleza, sin certezas absolutas, sus personajes son muchos y al mismo tiempo el propio personaje es como fractal, ¿no? Hace cosas que no te lo esperas, que no tienen lógica. Por eso no dejan de sorprendernos y tal vez irritarnos, ¿no? Porque tal vez no actúan como nosotros esperamos. Personajes que no tienen un objetivo en la vida o que tal vez lo encuentran en la nostalgia de lo que ya ha pasado y no volverá. Personajes que aparecen sin una razón o lógica aparente. Ya os digo, un libro divertido, cruel, irónico, romántico, con un montón de escenas de sexo. Además es un libro que es un libro que ocurre en un espacio temporal. En este caso va desde la Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893, que me parece que se hizo un poco para celebrar los 400 años que había sido el año anterior, ¿no? Del descubrimiento de América, hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Los libros de Pynchon también son libros con mucha fantasía y es cierto de que cosas que en principio me parecen fantásticas, cuando empiezo a investigar resulta que no son fantásticas, sino que realmente han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el caso del Franz Ferdinand, que fue asesinado, que como consecuencia de eso se desencadenó la Primera Guerra Mundial, salen las primeras páginas de este libro, por los Estados Unidos, como era un auténtico putero, ¿no? Iba de prostitutas. Y investigando, efectivamente, el Franz Ferdinand era un gran viajante y estuvo en Estados Unidos en la época que pone el libro. Ahora, si era un putero o no era un putero, de eso sí que no lo sé, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, lo que encuentro muy fantástico en este libro es que en este especialmente fuerza de una manera deliberada los reencuentros entre los personajes, sin preocuparle a Pynchon que sea creíble. Por ejemplo, no sé, si os habéis leído el libro, el reencuentro entre Dal y Kit es cuando surge, venga ya, parece una telenovela esto, ¿no? Pero bueno, sí, como decía Antonio Escotado, que él decía que vivía una vida plena porque tenía curiosidad para saber. Si sois los que os ocurre esto, los libros de Pynchon pueden ser un auténtico banquete. Gracias por escuchar y cualquier sugerencia siempre será bienvenida. Gracias.